que la muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos carne de un ciego destino. Tú nos hiciste, tuyos somos. Nuestro destino es vivir siendo felices contigo, sin padecer ni morir, siendo felices contigo, sin padecer ni morir. Cuando la pena nos alcanza por un hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza, en tu palabra confiamos con la certeza que tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz, ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Cuando, Señor, resucitaste, todos vencimos contigo. Nos regalaste la vida, como en Betania al amigo. Si caminamos a tu lado, no va a faltarnos tu amor, porque muriendo vivimos vida más bella y mejor, porque muriendo vivimos vida más bella y mejor. Cuando oramos con la secuencia de invocación al Espíritu Santo, que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Gracias por invitarme a estar durante un tiempito con ustedes. Y esta mañana hubo que hacer un cambio porque justo tuvimos una campaña de donación de sangre, donación voluntaria de sangre en el monasterio de la Encarnación. Allí las hermanas agustinas y los religiosos y religiosas donaron sangre. Ustedes saben que la sangre no se fabrica en laboratorio, se bombea desde un corazón solitario. Precisamente aquí me acompaña mi amiga doña Gotita. Mire qué simpática. Esta gotita que vale más que el oro. Y bueno, ya hemos dicho que la sangre no se fabrica.
se bombea desde un corazón solidario. Y también en esto de la sangre tenemos que ser buenos samaritanos como Jesús, que nos donó hasta la última gota de su sangre. Muy bien. Y después de haber hecho esa buena obra de la mañana, ahora la segunda buena obra, que es estar con ustedes en un tema tan interesante como es la sanación de las heridas en los procesos del duelo. Sanación de las heridas en los procesos de duelo, teniendo en cuenta especialmente esta grave situación de pandemia, donde aquí en nuestra patria, seguramente para el 10 de octubre, vamos a, lamentablemente, a llegar a los 200.000 muertos oficiales. Compatriotas, hermanos nuestros, así que tenemos a tantísimas personas llorando a sus seres queridos en proceso de duelo. La sanación de las heridas en el proceso de duelo. Primero, como aclaración terminológica. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de duelo? ¿Qué entendemos por duelo? La palabra duelo tiene muchos significados, por lo menos una veintena. Por eso hay personas que dicen, estoy en duelo. Estoy en duelo. Y otras veces escuchamos hacer el duelo. Hacer el duelo. Y será lo mismo estar, verbo, como indica, de estado, incluso de pasividad. Estoy en duelo, es decir, estoy sufriendo, estoy en dolor. ¿Será lo mismo estar en duelo que hacer el duelo? ¿Que elaborar el duelo? Y la palabra elaborar viene del latín laborare, que quiere decir intervenir, actuar. Por eso también tenemos una expresión muy consagrada desde hace muchos años, muchos siglos. Trabajar el duelo. Trabajar el duelo. Entonces, hoy en nuestro lenguaje, para clarificarnos, vamos a diferenciar muy bien sufrimiento de duelo. En castellano tenemos la palabra también dolor. La palabra dolor la asociamos a la sensación de displacer, sensación de malestar orgánico en nuestra corporeidad, en nuestra fisiología. Tal es así, por ejemplo, si ¡pum!, tengo un traumatismo, tengo la sensación de dolor. Y sensación porque es una experiencia a través de los sentidos. Y ese dolor lo ubicamos. Ay, me duele la pierna, tengo hinchada la pierna, hay un dolor de estómago. ¿Y qué es lo que hace lo primero las manos? Busca, ¿verdad? La mano busca el estómago, busca la pierna. ¿Y para qué la busca? Las manos. Las buscan ¿para qué? Para protegerlas, como para calmarlas. ¿Verdad? Nos damos un golpe, ¡ay! Y lo primero llevamos la mano al golpe porque sentimos alivio, consuelo. Es como una parte del todo de nuestra corporidad que empatiza, que tiene compasión con un miembro herido, dolorido. Cuando esa experiencia de dolor que se produce por los sentidos, si yo recibo un golpe aquí en el rostro, ¿dónde ubico el dolor? Aquí en la cara. Pero atención, ¿dónde lo siento?
en el cerebro. En el cerebro, ¿no? A través del sistema nervioso periférico y central, la sensación ha llegado al cerebro a través de la médula y en el cerebro a través de la sinapsis tengo la experiencia de sufrimiento. Por eso, hermanas y hermanos, el dolor lo ubicamos en un lugar. Me duele la cara. En cambio, el sufrimiento no lo ubicamos en un órgano del cuerpo. El sufrimiento es de toda la persona. Por eso no conjugamos el verbo doler normalmente. No, tengo un dolor en la pierna. En cambio, conjugamos con toda normalidad el verbo sufrir. Yo sufro, tú sufres, él sufre, sufrimos, sufre. ¿Y sufre qué? Toda la persona, todo nuestro ser. El dolor físico se hace sufrimiento. ¿Y qué es? ¿Cómo definimos el sufrimiento? Lo que una herida, atención, lo que una herida provocada por causas externas o internas trabaja con cada uno de nosotros. ¿Qué es el sufrimiento? Reitero, es una herida. La persona se siente herida, golpeada. Esa herida está provocada por causas de fuera o causas de dentro, internas. ¿Qué quiere decir? Que también nosotros podemos ser la fábrica de nuestro sufrimiento. Nuestro egoísmo, nuestra inmadurez, nuestra posesión, nuestro apego, nuestro ensimismamiento, todo esto es fuente de sufrimiento para uno mismo y para los demás. Entonces, reitero que es sufrimiento lo que una herida provocada por causas externas o internas trabaja conmigo. ¿Y cómo es eso de que trabaja? ¿Por qué decimos que el sufrimiento trabaja? Porque este sufrimiento está haciendo su obra calladito, minuto tras minuto, día y noche. Está pasando factura en cada uno de nosotros. Cuando el sufrimiento llega a nuestra vida no es neutro. El sufrimiento no es pasivo. No, 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 no. El sufrimiento es muy activo. ¿Y qué ha pasado? Pongamos una causa de sufrimiento, un encontronazo con otra persona. Un encontronazo de cualquier tipo. ¿Cuáles son las causas que nos pueden llevar al sufrimiento? Pérdidas. Pérdidas de todo tipo. Pérdidas de salud, pérdidas de prestigio, pérdidas de verdad, pérdidas de honor, pérdidas económicas, pérdidas, pérdidas, pérdidas. ¿Qué nos puede llevar al sufrimiento? Encontronazos, desencuentros con los demás, choques, separaciones, divorcios, alejamiento de seres queridos. Nos quedamos heridos por dentro. ¿Qué más produce el sufrimiento? Algo muy llamativo. Los temas de omisión. ¿A qué me refiero? Sufrimos también por lo que quisimos ser y no somos. Por las frustraciones. Fíjese cuántas personas frustradas son envidiosas, han quedado resentidas, amargadas,
no pueden disfrutar de lo bueno que viven las otras personas. Están heridas por dentro. Y además de pérdidas, de choques, de conflictos, de omisiones, ¿qué nos hace sufrir? Las crisis existenciales de fe, esperanza y amor. Sí, tenemos heridas internas por falta de fe. ¿Fe en qué? En nosotros mismos. Fe, falta de fe, es decir, descreídos en qué? En los demás. Hoy en día se nota una gran desconfianza de todos hacia todos. Incluso, miren, si nosotros cristianos nos preguntáramos, a ver, ¿cuántas personas hay en este mundo que confían a ciegas con nosotros, de nosotros? ¿Cuántas personas hay en este mundo que confían al 100% de mi persona? A mejor nos sobran los dedos de la mano. A mejor nos sobran los dedos de la mano. A mejor no encontramos ni 2 o 3 personas que confíen al 100% de nosotros. Eso es una herida gravísima nuestra. Y descreídos de nosotros, de la vida, de Dios. Pero tenemos heridas no solo por descreimiento, por falta de fe, tenemos heridas por falta de esperanza. ¿Cuántas personas viven al día sin un proyecto, sin una misión, sin un objetivo? Más que vivir, sobreviven, vegetan. Eso es una grave herida. ¿Cuál es, señora, señor, el propósito de su vida? Y junto a las crisis de fe, de esperanza, hay crisis de amor, que es una gran herida interna. ¿A qué me refiero con esa crisis de amor? A que hay personas que no tienen a quien querer en esta vida. A ver, señora, señor, ¿usted a quién quiere de corazón? ¿A quién quiere de corazón? Y a lo mejor nos sobran los dedos de la mano, ¿eh? Pero ahora damos la vuelta a la tortilla, damos la vuelta a la pregunta. Señora, señor, ¿por cuántas personas usted se siente querida de verdad? A lo mejor también nos sobran los dedos de la mano. Y junto a pérdidas, conflictos, omisiones, choques, alejamientos, crisis existenciales por omisión, ¿qué tenemos también como una gran fuente de sufrimiento, de herida interna? El tema de la muerte de los seres queridos. Duelo por muerte de seres queridos. Y tenemos que afrontar también el duelo de nuestra propia muerte. ¿Sí? Al igual que hay heridas por pérdidas, por falta de salud, también vamos envejeciendo y tenemos que afrontar nuestra propia muerte, un duelo anticipado y la muerte de mis seres queridos, de nuestros seres queridos. Por ejemplo, yo soy el más pequeño de 9 hermanos y mi mamá murió cuando yo tenía 11 años. Tuve que asumir la muerte de mi mamá siendo el más pequeño de 9 hermanos. Así pues, pérdidas, conflictos, choques, alejamientos, omisiones, resentimientos, culpas, heridas del pasado que no cicatrizan, heridas del pasado que no cicatrizan y la muerte de los seres queridos, todo eso produce en mí un impacto que lo llamo sufrimiento. Y bien, cuando el sufrimiento llega a nuestra vida, ¿qué hace?
¿qué hace a la persona? Me convierte en sufrimiento. Es decir, que en realidad no tengo un sufrimiento. Soy sufrimiento. Ojo con esto. No tengo un sufrimiento. Soy el sufrimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Que el sufrimiento se ha hecho carne de mi carne. Se ha encarnado. Se ha metido dentro de mí. El sufrimiento soy yo. Por eso, vaya donde vaya. El sufrimiento soy yo. El sufrimiento, y aquí damos un pasito más adelante, no está en la estratosfera, no está en el suelo, no está en una moto, no está en las paredes. El sufrimiento soy yo. El sufrimiento soy yo. Por eso somos 3 en 1. 3 en 1. ¿Qué somos? Sufrimiento. Hay una herida, hay un golpe. Sí, sí, sí. ¿Y esa herida en qué me ha convertido? En sufriente. ¿En qué me ha convertido esa herida? En un sufridor, en un sufriente. Y sufriente, y aquí damos otro pasito hacia adelante, sufriente ¿en qué? En todas y cada una de las 6 dimensiones de las que estamos constituidos. 6 dimensiones de las que estamos constituidos. 6 dimensiones. La persona cuando sufre está herida en sus 6 dimensiones básicas. Sí. Ya estamos entonces con el sufrimiento dentro de nosotros. Recuerden, soy sufrimiento. No tanto tengo un sufrimiento, no. Soy un sufrimiento. Y soy sufriente en todas y cada una de las dimensiones. Muy bien. Pero antes de dar un pasito adelante en las 6 dimensiones, como estamos diferenciando sufrimiento de duelo, vamos a dar ya esta definición. Sufrimiento, recuerden, es lo que una herida provocada por causas externas o internas trabaja conmigo. ¿Y qué es el duelo? Ojo, ¿qué es el duelo? ¿Qué es el trabajo del duelo? ¿Qué es elaborar el duelo? Si sufrimiento es lo que una herida trabaja conmigo, el duelo es lo que yo trabajo conmigo, que soy sufrimiento y sufriente. El sufrimiento trabaja conmigo. ¿Y qué es duelo? Lo que yo trabajo conmigo, que soy sufrimiento y sufriente. Entonces, hermanas y hermanos, cuando hablamos del sufrimiento, también quiero decir esto. Y les ruego que tomemos una nota porque esto es muy útil para clarificarnos. ¿Cuáles son las 5 notas esenciales del sufrimiento? Las 5 notas esenciales del sufrimiento. Primero, la intensidad. Aunque parezca una perogrullada, una redundancia, el sufrimiento duele. Duele. Por eso al sufrimiento hay que quitarle importancia nunca. Intensidad. De tal manera es así que cuando sentimos, como decimos, un gran sufrimiento
y por tanto yo me he convertido en un gran sufriente, ¿cómo sentimos ese sufrimiento? Todopoderoso, imbatible, insuperable, que me ha podido, que me ha hundido, que me ha metido en un pozo, que me ha dejado oscuro, que me ha despistado, desorientado, que no sé dónde estoy, que tengo la impresión, y aquí viene el verbo que más le gusta al sufrimiento, no puedo con él. Y lo siento, como ya decían los clásicos griegos antes de Cristo, que se ha abierto una herida dentro. Hay una grieta en mí. Hay una hemorragia interior. Los griegos y romanos trabajaron mucho el tema de la consolación. Y por eso tenemos los grandes escritos de consolación. Empezando por uno muy célebre en el siglo IV al V antes de Cristo, Crantor. Crantor escribió un escrito que decimos de consolación, en griego paramitetrikes, escrito de consolación hacia su amigo Hipócrates. ¿Qué le pasó a Hipócrates? Se derrumbó el techo de la casa y murió la esposa, los hijos, la servidumbre, murieron todos. Entonces Crantor le escribe a su amigo Hipócrates y en ese escrito que nos ha llegado parcialmente, sobre todo a través del gran escritor Cicerón, que por cierto escribió una autoconsolación porque murió su propia hija, Julia, y ahí dice Crantor, el sufrimiento es imbatible, irresistible. Parece que nos ha podido, que nos ha derrumbado. Y es así. La primera nota del sufrimiento es la intensidad. ¿Cuál es la segunda nota del sufrimiento? La duración. La duración. Hay muchas personas que nos dicen, ¡ay, padrecito! Yo hace mucho tiempo que vengo sufriendo. Heridas que hacen historia. Heridas que están dentro de nosotros, que las podemos calcular hasta los años, que incluso pensamos que van a estar con nosotros para siempre, que no podemos con ellas. Heridas que no cierran, heridas que no cicatrizan, heridas que nos están dejando agrietados. Heridas en el tiempo. Pero son heridas que, ojo, a muchas personas los hacen vivir del pasado y con el pasado. Esto es muy llamativo, hay que tener cuidado, ¿eh? Heridas que las personas viven del pasado y con el pasado. Y por eso nos encontramos a personas, ¿cómo están? Mal, porque a mí me pasó. Y heridas del pasado. Pero no solo son heridas del pasado, es que la persona sigue en el pasado, vuelve al pasado. ¿Y qué le pasa al presente? Mortecino, viven sin ilusión, sin ánimo. ¿Y qué le pasa al futuro? Ah, ni existe. ¿Pero qué misión tiene usted para el futuro? No, porque están heridas profundamente. La intensidad se alargan en el tiempo. ¿Y cuál es la tercera nota del sufrimiento? Y por eso hay que hacer buenos procesos de duelo, que ya lo hemos dicho antes, el sufrimiento echa raíces. Echa raíces, se mete tan dentro de nosotros que echa raíces. ¿Y qué hace ese sufrimiento echando raíces? Ojo, penetra como una balsa de aceite en todas y cada una de las 6 dimensiones de la persona. ¿Y cuáles son esas 6 dimensiones? La dimensión corporal, la dimensión emocional,
la dimensión mental, la dimensión relacional, vincular, la dimensión de los valores y la dimensión religiosa. Atención, tenemos 6 dimensiones básicas. 6 dimensiones básicas. Primero, recordamos la más básica, la dimensión orgánica corporal. ¿Qué hace el sufrimiento? Pasa factura en el cuerpo. Es lo que llamamos la psicosomatización. Miren, hermanas y hermanos, ¿cómo puede haber personas que vayan tantas veces al médico? Hay personas que parecen una farmacia ambulante, ¿no? ¿Cómo puede ser que estén constantemente yendo a consultas médicas, haciéndose radiografías, ¿no? Tantas veces al médico? ¿Qué es lo que está pasando? Que en realidad no es un tema de dolor, orgánico, sino de lo que llamamos la psicosomatización. Las heridas siempre trabajan, no nos olvidemos, trabajan de día y de noche. Y alguien de ustedes podrá preguntar, ¿y cómo una herida, un sufrimiento trabaja de noche? Las pesadillas, no se puede dormir, no se descansa, se levanta uno cansado. El sufrimiento no es pasivo, no es flojo, no es neutro, trabaja de día y de noche. Y como el sufrimiento pesa, ¿qué hace? Nos aplasta. Por eso tenemos dolores de cabeza. Como el sufrimiento es fuerte y es pesado, los hombros. ¿Cuántas personas tienen problemas en las articulaciones? ¿Cuántas personas, ojo, no se desahogan y tienen opresión de pecho, se tragan el sufrimiento? Y ese sufrimiento está fermentando dentro, la herida está fermentando dentro. Y fíjese cuántas personas se tragan el sufrimiento, no lo comparten, no hacen un proceso dialógico de sanación, no le dan palabra al sufrimiento, no oran con su sufrimiento al Señor. ¿Y qué pasa? Como se lo tragan, las partes blandas viscerales, estómago, bazo, hígado, páncreas, ¿qué pasa? Lo somatizan. Y por eso les invito a que tengan en cuenta esta expresión. El sufrimiento que no toma palabras termina gritando. El sufrimiento que no toma palabra, no se expresa, termina gritando el cuerpo. Por eso el sufrimiento pasa factura. Intensidad, duración, echa raíces y pasa factura. Cuarta, ¿cuál es la quinta nota del sufrimiento? Y seguramente ustedes puedan decir, entonces el sufrimiento es un desgraciado, el sufrimiento es un maligno, el sufrimiento es, bueno, todo lo que queramos decirle. No olvidemos que la mayoría de las fuentes del sufrimiento, ¿quién provoca el sufrimiento? Somos nosotros. Inmadurez, posesión, insolidaridad, amargura, resentimiento. ¿Qué pasa? Eso yo mismo me provoco sufrimiento. Ojo, me aumento el sufrimiento, me prolongo el sufrimiento. Ojo, me hago víctima, me hago dolorista. ¡Ay! Hasta que digo, ¡ay, qué castigo me manda el Señor! Vaya, mira, qué simpático. O sea que usted sufre porque es un egoísta, y encima pega el grito al cielo diciendo, ¡ay, Señor, qué pruebas me mandas! Anda, mira, qué simpática la persona, ¿no? Bueno, si el sufrimiento tiene intensidad, tiene duración en el tiempo, penetra
Ojo, echa raíces, y no me cansaré de esta expresión porque la gente mira lo que nos dice, no puedo sacarla, no puedo sacar ese sufrimiento dentro de mí, no puedo, ha echado raíces, claro. Cuarto, me pasa factura, estoy mal. Quinta nota. Miren, ¿cuál es la quinta nota del sufrimiento? Que el sufrimiento es una alarma. Una sirena. ¿Y una sirena de qué? Que nos está diciendo, señora, señor, usted está sufriendo, tiene que hacer un proceso de sanación. Está sufriendo, tiene que hacer un proceso de sanación. La herida no puede estar abierta para siempre. No puede haber una hemorragia interna. El sufrimiento, miren lo que me está diciendo y me lo pone con un ejemplo. El sufrimiento me dice, señora, señor, usted puede estar con un dolor de estómago toda la vida. Usted puede estar encogido toda la vida. No, imposible. ¿Y qué hace usted, señora? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace, señor? Ay, yo pido ayuda, voy al médico, hago un diagnóstico, hago un tratamiento, hasta una cirugía, tomo medicación, hago rehabilitación. ¿Hasta qué? Hasta que esa herida se cura, se cierra. Entonces, ¿qué me dice el sufrimiento? Miren, el sufrimiento. ¿Y quién es el sufrimiento? Yo mismo. ¿Qué me dice el sufrimiento? ¿Qué me dice el sufrimiento? Si usted no puede estar con un dolor de estómago toda la vida, tampoco debe ni puede estar con una herida abierta del alma, porque el sufrimiento consume, aniquila, ¿sí? Y vamos a ir a una pausa, pero ya nos queda muy claro que el sufrimiento es lo que una herida provocada por mí mismo o por la naturaleza, por la vida, los choques, las relaciones, trabaja conmigo. Intensidad, duración, pasa factura, echa raíces. ¿Y qué es el trabajo de duelo? Lo que yo hago conmigo que soy sufriente. ¿Cómo es eso? Sí. Desde el momento que el sufrimiento llega a mi vida, soy 3 en 1. A ver, 3 en 1. ¿Cómo que soy 3 en 1? Sí, ¿qué soy? Un sufrimiento, una herida. Por eso nos vemos como una herida. Y decimos, tengo una herida dentro. No la veo, pero la tengo dentro. No solo soy sufrimiento, herida, ¿qué soy? Un herido, un sufriente en las 6 dimensiones: corporal, emocional, mental, relaciones, valores y espiritual. Pero solo soy sufrimiento y soy sufriente en las 6 dimensiones, me falta la tercera parte que es fundamental. ¿Qué soy? Junto a sufrimiento, sufriente, junto a herida y herido, ¿qué soy? Soy un sanador. Soy un sanador herido. Sanador. Por eso, miren, para que se nos recuerde, somos las 3 S. La S de sufrimiento, la S de sufriente y la S de sanador. ¿Y qué tengo que hacer? Trabajo de duelo, trabajo, ocupación. ¿Cómo? Metiendo bisturí en esas 6 dimensiones. ¿Desde dónde saco las fuerzas? ¿Dónde están los recursos de sanación? Recursos internos y externos. Recursos de la persona y recursos de la comunidad. Recursos humanos y recursos divinos. Es decir, todos mis recursos,
todos los recursos de la comunidad, todos los recursos de Dios. Y vamos a la pausa, pero nos quedamos ya con esta idea fundamental. Hermanas y hermanos, cuando llega el sufrimiento a nuestra vida y decimos yo sufro, antes que el sufrimiento sea mío, es sufrimiento de Dios. Antes que el sufrimiento sea mío, es sufrimiento de Dios. ¿Y quién es el primero que va a tener más interés en que yo sane, me transforme, madure, cicatrice? Más interés que yo mismo lo tiene Dios, que es mi Padre. Lo tiene Jesús, que es mi Redentor. Y lo tiene el Espíritu Santo, que es el dulce huésped del alma. Y si antes que mi sufrimiento es sufrimiento de Dios, ¿quién va a ser mi primer compañero de camino de sanación? Dios. ¿Y de dónde voy a sacar los recursos? Humanos y divinos, personales y comunitarios. Siempre de la mano de Dios. Y, insisto, ¿quién es el que va a tener más interés en que yo sane? Aquel cuyo mi sufrimiento primero es suyo. Muy bien, sufrimiento es lo que una herida trabaja conmigo. Y trabajo de duelo es lo que yo hago conmigo cuando sufro. Y por eso, junto a esta idea maestra, antes que el sufrimiento mío es sufrimiento de Dios, por favor, tomemos nota de esta expresión. Solo se transforma el sufrimiento en nuestra vida cuando se transforma el sufriente. Solo se transforma el sufrimiento en nuestra vida cuando nos transformamos nosotros los sufrientes. Muy bien, vamos a hacer una pausa, 5 minutitos, porque ya saben, en mi pueblo dicen que largos sermones mueven a veces más traseros que corazones. Así que vamos a hacer una pausa, 5 minutitos, y volvemos y a ver si los hermanos, después de 5 minutitos, nos preparan una canción de alabanza, de meditación. 5 minutos y volvemos. Hasta ahorita.
Tócame, Señor, sáname, Señor, toca con tu amor inmenso. Tócame, Señor, sáname, Señor, toca con tu amor inmenso. Cántale, vamos. Tócame, Señor, sáname, Señor, toca con tu amor inmenso. Tócame, Señor, sáname, Señor, toca con tu amor inmenso. Toca mi mente, mis sentimientos, sana mi alma y mi dolor. Toca mis ojos y mis oídos, toca mi cara y mi piel. Tócame, Señor, sáname, Señor, toca con tu amor inmenso. Tócame, Señor, sáname, Señor, toca con tu amor inmenso. Toca mi boca y mi garganta, sana mis manos y mis pies. Toca mi pecho y mis pulmones, toca con fuerza el corazón. Tócame, Señor, sáname, Señor, toca con tu amor inmenso. Tócame, Señor, sáname, Señor, toca con tu amor inmenso. Toca mi cuerpo y cada parte, a mi familia y su dolor. Toca a los niños y a los ancianos y a todo el mundo alrededor. Muy bien, muchas gracias. Y continuamos, damos un pasito más adelante. Así pues, entonces, ¿sufrimiento es lo mismo que duelo? No. No. ¿Y hay que estar simplemente en duelo? No, hay que hacer el duelo. Ojo que estar en duelo puede ser un estado de pasividad. Hasta de victimismo, víctima. Nos guste o no. Nos guste o no. El sufrimiento nos lleva a hacernos víctimas, a dar pena de los demás, ¿no? Y miren, yo siempre cuento esta historia. Nosotros tenemos los grupos de duelo, grupo parroquial de mutua ayuda en duelo. Acompañamos sobre todo por la muerte de los hijos. Todas las semanas, 2 horas durante un año. También por viudez, muerte de hermanos, duelo por la muerte de seres queridos.
Y había una señora que todo era desahogarse, 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 desahogarse. Pero claro, en el sufrimiento es importante desahogarse, pero hay que dar un pasito más adelante. ¿Cuál es? Que al sufrimiento no solo hay que darle palabra, al sufrimiento hay que darle idea. Al sufrimiento hay que darle concepto. Al sufrimiento hay que vincularlo. Al sufrimiento hay que darle valores. Al sufrimiento hay que darle espiritualidad. Es decir, que podemos ser heridos en las 6 dimensiones: corporal, emocional, mental, social, valórica y espiritual. Heridos espiritualmente. Fíjese, ustedes no conocen personas que están resentidas con Dios, amargadas, que dicen que no creen, que se sienten probadas, castigadas, abandonadas. ¿No han escuchado unas personas que en su desgracia, en su sufrimiento dicen, es la voluntad de Dios? Y bueno, y si es la voluntad de Dios que yo sufra, pues tengo que aguantarme. Imagínense qué desgracia espiritual es esa idea. Hay personas que están convencidas de que Dios les ha mandado una enfermedad a ellos o a sus seres queridos. Sí, que los ha castigado. Y hay gente que se resiente con Dios, se aleja de la iglesia, de los curas, de las monjas, de la comunidad, que no creen. Son personas heridas espiritualmente, muy heridas. Y si estamos heridos, podemos ser heridos en las 6 dimensiones, miren ustedes qué llamativo. Tenemos a su vez, porque somos sanadores heridos, atención, sanadores heridos. No solo somos sanadores, también podemos ser heridos, pero no solo somos heridos. Tenemos dentro de nosotros un médico interior. Mire lo que hemos dicho. Recursos propios y ajenos, que los tenemos que hacer nuestros. Recursos humanos y divinos. Mire lo que hemos dicho. Antes que mi sufrimiento es sufrimiento de Dios. Mire lo que hemos dicho. Que el que está a mi lado, como Jesús con los 2 discípulos en duelo de Maús. ¿Recuerdan el capítulo 24 de San Lucas? 2 discípulos en duelo. ¿Recuerdan? Discutían entristecidos, con bronca, amargados, se iban de Jerusalén, se iban de la comunidad, no querían saber nada, decepcionados de Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Se pone a su lado. Esto es lo que hace Dios con nosotros. Siempre que sufrimos, como un compañero de camino, se pone a mi lado. Y como San Pablo que le dice, Señor, quítame este aguijón de la carne. ¿Y qué le responde Jesús? Te basta mi gracia, estoy a tu lado. Y Jesús camina con los discípulos de Maús y ¿qué hace? Los escucha, que se desahoguen. ¿Qué hace? La palabra divina para iluminarlos. ¿Qué hace? Hospitalidad. ¿Qué hace? La fracción del pan. Sufrimiento es lo que una herida trabaja conmigo. Y duelo es lo que yo hago conmigo, que soy sufrimiento, sufriente y sanador. Entonces, tengo un deber, atención, tengo un deber fundamental. ¿Cuál es? Primero, no provocarme sufrimiento. A ver, hermanas y hermanos, a nivel espiritual, tengo un grave deber, que es no ser una fábrica de sufrimiento. No provocar el sufrimiento ¿a quién? A mí mismo.
Y ya hemos dicho cómo me provoca el sufrimiento. Egoísmo, madurez, estar en pecado. Por tanto, en el sufrimiento existe la prevención. Sí. Cuando hablamos de sufrimiento, tenemos que dar el concepto de prevención para no llegar al sufrimiento. Segundo, llega el sufrimiento a nuestra vida y vamos a ser doloristas, victimistas. No. Y por eso, como cristianos, Dios me va a recordar este dilema. O yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. O yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Tercero, ¿puedo hacerlo solo? No. Tengo que pedir ayuda. No puedo ser un egoístón en mi sufrimiento. Ay, es que este sufrimiento es mío, solo yo sé lo que sufro. Egoístona, egoístón. A tu egoísmo. Ay, no, es que no quiero molestar a nadie. ¿Cómo no quiere molestar a nadie y todo el día tiene cara de sapo y hablando todo el día de su herida? Pero después el sufrimiento es mío, que no me lo toquen. Es más, manipulo a los demás con mi sufrimiento. Llamo la atención, me hago la pobrecita o el pobrecito. Ay, nadie sufre como yo. Hasta eso nos creemos que somos los mayores sufrientes. Y el sufrimiento es solo mío. El sufrimiento es comunitario. El sufrimiento es familiar. El sufrimiento es matrimonial. Si ya hemos dicho que antes de ser sufrimiento mío es de Dios, ¿qué quiere decir esto? Que no solo sufro yo. Si yo sufro, sufren los demás. Y si yo sufro mal y por tiempo y no hago un proceso de sanación, estoy haciendo sufrir a los demás. Miren si soy egoísta, que hasta regalo sufrimiento. No hago un proceso de sanación, no meto bisturí, no busco la conversión. No me dejo atrapar por la gracia. No me dejo sanar por el Señor. Encima me hago la víctima, preocupo a los demás. Doblemente egoísta. Por eso, a ver, hermanas y hermanos, damos un pasito más. Y aquí tenemos que aprender de Santa Teresita y de los santos. Vamos a dar un pasito más. Al sufrimiento, a las heridas internas, siempre hay que abrirle ventanas. No le podemos dar un portazo. ¿Qué es abrir ventanas? ¿Y qué es dar un portazo? Lo de portazo ya sabemos. No quiero saber nada, esto no merece la pena, esto es una porquería, los demás, me resiento, me amargo, cambio el carácter, estoy podrido. Dios, ¿qué me hace? Al sufrimiento no se le pueden dar portazos. ¿Qué hay que hacer con el sufrimiento? Primero, ¿quién es el sufrimiento? Soy yo. El sufrimiento no está, recuerden, ni por arriba ni por abajo, ni el sufrimiento soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. ¿Recuerdan lo que hemos dicho antes? Solo se transforma el sufrimiento si se transforma el sufriente. Y aquí vamos ahora a esto. El sufrimiento soy yo. Y
Me quedo en mi sufrimiento. ¡Ay, es que no puedo con mi sufrimiento, es mayor! Atención, hermanas y hermanos, otro principio fundamental de la sanación. Siempre la persona es más grande que el mayor de los sufrimientos. Por favor, tomemos nota de esto. El sufrimiento, sobre todo al principio, es una herida tan fuerte que nos desconcierta, nos desorienta, nos machaca, nos rompe, nos quiebra, nos anula, nos despista. No sabemos ni dónde tenemos la mano izquierda y la mano derecha. Parece que hemos sido superados, que no vamos a salir de este pozo que me ha arrastrado para siempre, que me ha aniquilado. No. La persona siempre es más grande que el mayor de los sufrimientos. Por eso hay por ahí un dicho que es muy interesante. ¿Cuál es? No le digas tanto a Dios que tienes un problema. No le digas tanto a Dios que tengo un gran problema. Si ya lo sabe. Si ya lo sabe. ¿Qué es lo que le tengo que decir al problema? Tengo un gran Dios. ¿Qué es lo que tengo que decir al problema? ¿Quién es el problema? Yo. Yo soy el problema. Yo soy el sufriente. Yo soy la herida. Soy el sanador con todos los recursos divinos y humanos. Sufrimiento, es decir, cada uno de nosotros. Yo tengo un gran Dios. Y no estoy solo, tengo la iglesia, tengo una comunidad. Soy más grande que el mayor de los sufrimientos. Por eso la persona puede empezar de nuevo siempre. La persona se recrea, se reinventa, se convierte, nace de nuevo. Nace de nuevo. Pero damos un pasito más. Díganme, los grandes hombres y mujeres, los grandes santos y santas, ¿han sufrido mucho? ¿Y por mucho tiempo? Sí. Sí. ¿Han sufrido por egoísmo o por amor? Es que no es lo mismo sufrir por inmadurez, por egoísmo, por uno ser un desgraciado, un miserable, un posesivo, un apegado, un pecador, que sufrir por amor a Dios y a los hermanos. Al sufrimiento, hemos dicho, no hay que darle portadas, hay que abrirle ventanas. ¿Y cómo le abrimos ventanas al sufrimiento? Haciéndonos preguntas como esta. A ver, ¿por qué sufro? ¿Por qué sufro? Claro, si yo sufro porque soy un posesivo y no reconozco la causa del sufrimiento y no cambio y sigo en mi pecado y no me abro a la gracia y no me dejo renovar. Atención al Evangelio de estos días y Santa Teresita. Si no me hago como un niño, la infancia espiritual, y lo espero todo de Dios con confianza, porque Él ha muerto por mí, no yo por Él, no sanaré nunca. Seré un eterno víctima, lamentándome siempre, dando pena a los demás. Abrir ventanas al sufrimiento. A ver, ¿por qué sufro? Segundo, ¿cómo sufro? Porque, hermanas y hermanos, hay un sufrimiento sano e insano. Hay un sufrimiento sano y un sufrimiento insano. Ojo, hay un sufrimiento con sentido y un sufrimiento sin sentido. Hay un sufrimiento al tuntún y al tontón, y que además hace sufrir a los demás al tuntún y al tontón, y hay un sufrimiento humanizador,
factor salvífico. Hay un sufrimiento que anula y un sufrimiento que transforma, que madura, que nos hace buenos samaritanos. Por eso, sufrimiento es lo que una herida trabaja conmigo y duelo, lo que yo hago conmigo cuando sufro. Hay que abrirle ventanas al sufrimiento, no encerrarse, no hacerse una nuez. ¿Sí? ¿Y por qué sufro? ¿Cómo sufro? ¿A quién hago sufrir? ¿Para qué sufro? ¿Qué sentido tiene mi sufrimiento? ¿Qué sentido? Los grandes santos y santas han sufrido mucho, ya lo hemos dicho que sí, pero ¿sufrieron por egoísmo o por amor? La causa. El tiempo. ¿Se quedaron muertos en el pasado o miraron hacia adelante y hacia arriba? Miren, hermanas y hermanos, el sufrimiento siempre mira hacia abajo y atrás. Por favor, tomemos nota. El sufrimiento siempre mira hacia abajo y atrás. ¿Qué hace el sufrimiento? Me quita la autoestima, me quita el valor, la motivación, el empuje, la visión de futuro. Abajo, hundido y para atrás. Me deja sin futuro. ¿Qué hace el trabajo de duelo? Mira el presente, mira el pasado, los asume, no los niega, pero se agarra de la mano de Dios y mira adelante y arriba. Entonces, ¿el trabajo de duelo es solamente que yo me desahogo? No. El trabajo de duelo es que yo tomo unas pastillitas para estar bien, que voy al gimnasio y unos masajes porque me duele el cuerpo, porque sí como... No. ¿Qué hay que hacer con el sufrimiento? Claridad. ¿Qué nos pide el apóstol? Metanoia, conversión de mente y de corazón. Tener los mismos sentimientos de Cristo. Sentir como Cristo. ¿Y qué? La misma visión, cosmovisión, perspectiva de Cristo. ¿Dónde tengo que trabajar el sufrimiento? Solo en el corazoncito, solo en el desahogo, solo en la pena, solo diciendo que estoy triste. Tengo que tratarlo corporalmente, cuidando mi cuerpo. Soy templo del Espíritu Santo. Tengo que serenar los sentimientos. Lleva su tiempo, es un camino de duelo. Pero tengo que hacer un cambio aquí. Aquí. Porque yo soy sufrimiento, sufriente y sanador. Y solo se transforma el sufrimiento cuando se transforma el sufriente. Y recuerdan lo que hemos dicho, el sufrimiento donde mira abajo, me hunde, me desmotiva, me quita las ganas, la autoestima, para atrás, estoy viviendo del pasado, no me interesa el presente. El sufrimiento, el trabajo de duelo que dice, no estoy solo, Dios agarra, mi sufrimiento es primero suyo, camina conmigo como los discípulos de Maús, me da su gracia y me dice adelante, hacia arriba, hacia la vida y hacia la eternidad. Toda herida tiene que cicatrizar con el Señor. Porque Dios, ¿qué me quiere? ¿Un desgraciado? ¿Un infeliz? ¿Un miserable? ¿Un amargado que además de sufrir hago sufrir a los demás? Por favor. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. No vamos a negar la cruz. No. Al sufrimiento lo asumimos, lo aceptamos, pero lo transformamos. ¿Cómo lo transformamos al sufrimiento? Transformándonos nosotros. Los grandes santos y santas sufrieron mucho, pero atención, ¿se quedaron con el sufrimiento? No, lo transformaron desde ellos, transformándose ellos. Mire San Agustín, de joven, un desgraciado. Mire nuestro fundador San Camilo, otro desgraciado. Mire San Pablo, otro desgraciado. Cuando
desde su sufrimiento, de su pozo, de su caída del burro, de su pecado, de su miseria, se abrieron, se agarraron a la gracia, hicieron un trabajo interior, salieron hombres y mujeres nuevas, santos. Damos un pasito más. No hay que darle portazos al sufrimiento, sino abrirle ventanas. ¿Por qué sufro? ¿Por qué sigo sufriendo? ¿Cómo sufro? ¿Qué hago con el sufrimiento? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué me está enseñando y madurando? Abrirle ventanas al sufrimiento. Es decir, del sufrimiento al crecimiento, del sufrimiento a la madurez, del sufrimiento a la solidaridad, del sufrimiento a la santidad. Pero en el tema del sufrimiento tenemos la figura de las santas y de los santos. Pero tenemos la figura esencial, que son dos: el Hijo de Dios y la Madre. Y aquí viene, y lo quiero hacer en forma de preguntas. ¿Jesús pasó por grandes sufrimientos? Negado, traicionado. Uno de sus discípulos le da un beso de traición. Oiga, si duele la traición. Uno de los 12. Lo abandonan, lo dejan solo. Pedro, ante una criada y una mujer, yo a ese tipo ni lo conozco, ni lo conozco. El elegido como primer papa. En Getsemaní tengo angustia de muerte. Por 3 veces anuncia su pasión a sus discípulos. Miren que al Hijo del Hombre lo van a atrapar, lo va a pasar mal, morirá y resucitará. 3 veces. ¿Qué hace? En el Evangelio de San Juan tenemos las despedidas. Jesús, el que va a morir, prepara a los suyos para que acepten su muerte. Miren esto, duelo anticipado. El que va a morir prepara a los suyos para que acepten su muerte, porque va a venir el escándalo de la cruz. Jesús fue además enjuiciado, encarcelado, torturado, crucificado entre 2 delincuentes, muriendo horas de agonía delante de su madre. ¿Se imaginan para un hijo lo que es estar en agonía y viendo que la madre sufre por él mismo? Es doble sufrimiento para un hijo. Jesús llora por su amigo Lázaro, llora por Jerusalén. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, llora. Jesús tuvo muchos sufrimientos, pero aquí viene la pregunta. Fue muy golpeado. ¿Jesús negó el sufrimiento? No. ¿Jesús lo buscó? No. ¿Jesús era masoquista? No. ¿Jesús era sádico? No. ¿Jesús era dolorista? No. Nadie me quita la vida, yo la doy. ¿Y qué hace Jesús? Miren, asume el sufrimiento, lo integra, se reconoce como sufrimiento, pero Él es sanador y salvador. Transforma el sufrimiento. A los que le hacen mal, les hace bien. Y con el mal, hace bien. Esto es la esencia del trabajo de duelo. Atención, Jesús. A los que le hacen mal, los hace bien. Con el mal, hace el bien. ¿Y qué hace del sufrimiento? Lo hace humanizador, redentor y salvífico. Fíjese. Desde el mismo sufrimiento. Lo trasciende, se trasciende. Jesús se queda de víctima lamentándose. No. Se hace protagonista de su sufrimiento y de su proceso de sanación. ¿Y Jesús pide ayuda? Sí. Fíjese Getsemaní. Es muy importante meditar Getsemaní. Angustia de muerte. Tiene la hematidrosis, la transudación. Y
Un ángel lo consuela. Pide a los suyos que estén a su lado. Se deja ayudar. ¿Qué es Jesús? Jesús es varón de dolores y de duelos. Atención, hermanas y hermanos. Varón de dolores y de duelos. ¿Y qué es Jesús para nosotros? Es el ejemplo del trabajo de sanación. Eso es el proceso de duelo. Jesús es el ejemplo. ¿Dónde tenemos que mirar cuando sufrimos? ¿A quién? A ver, un psicólogo, una psiquiatra, tranquilos, tranquilos. Vayamos al interior y dejémonos visitar por Dios. En lo más íntimo de nuestra intimidad. Recuerden que antes de mi sufrimiento, Dios ya está antes. Y el que tiene más interés en que yo sane y transforme el sufrimiento soy yo, es Dios. Jesús es ejemplo, recuerden, fue paciente, pero no pasivo. ¿Y qué es Jesús? Es sacramento, es la gracia. Por eso no estamos solos. Él camina con los discípulos de Maús, que somos nosotros en duelo. Tenemos su palabra, tenemos su gracia, tenemos todo, todas las fuentes de la sanación. Tenemos la visión hacia adelante y hacia arriba, la vida eterna. Y estamos solos en nuestro sufrimiento, pero ¿cómo vamos a estar solos si tenemos un caminante? Si somos huéspedes, el Espíritu Santo está dentro, si somos hijos. Si antes que el sufrimiento mío es de Dios, ¿cómo voy a estar solo? Por eso el sufrimiento hay que hacerlo oración, diálogo, compañía de Dios. La Virgen María, fíjese que ya desde el principio una espada te atravesará el corazón. Los sufrimientos de la Virgen María no solo son en el Calvario, una espada te atravesará el corazón. Y tenemos un libro que se llama Los duelos de Jesús y de María, editorial San Pablo, para el que quiera profundizar. Los duelos de Jesús y de María, editorial San Pablo. Pero les hago una pregunta a todos ustedes. La Virgen María se quedó con un hijo muerto. Horas de agonía, firme. La Virgen María no estaba tirada en el suelo, allí todos alrededor de ella, que se va a morir. No, era el Hijo de Dios el Redentor, no era ella. No está allí la madre tirada en el suelo histérica. Ella está apoyando al Hijo. Stabat Mater dolorosa. Allí, sosteniendo la pasión de su Hijo. Eso es un martirio, porque las madres sufren doblemente por ellas y por sus hijos. Allí estaban los verdugos de su Hijo. Y aquí ya terminamos, hermanas y hermanos. Estaban los verdugos de su Hijo. ¿Qué dice Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren, hermanas y hermanos, Jesús no dice, me están matando, yo los perdono. No, dice, Padre, Padre, perdónalos porque están matando a tu Hijo. Es decir, Jesús es consciente de que su sufrimiento como Hijo es sufrimiento del Padre. Padre, estás en duelo, el duelo de Dios Padre porque los hombres matan a su Hijo. Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Pero ese Padre, perdónalos que no saben lo que hacen, es madre. Yo soy tu Hijo, tu carne. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí tenemos otra clave fundamental. Nunca cierran las heridas. Nunca cierra un proceso de duelo. Nunca hay sanación si no hay perdón. Si no nos abrimos a ser perdonados y a perdonar, ojo, de corazón y de mente. No cierran los procesos de duelo si no hacemos un perdón, una reconciliación de corazón y de mente. Y la Virgen María, y concluyo, se quedó con un hijo muerto, toda la vida quedó amargada contra la humanidad, me mataron a mi hijo, hablando del pasado, se quedó muerta en vida, fue una infeliz, fue una desgraciada. No, la Virgen María
vivió con un amor de resurrección. La Virgen María vivió con un amor de resurrección, de ida y de vuelta. No vivió para un hijo muerto. No vivió con un hijo muerto, vivió para un hijo resucitado, con un hijo resucitado, de la mano de un hijo resucitado, con un amor de ida y de vuelta, de subida y de bajada, de amarlo a su hijo muerto y resucitado y de sentirse amada. La Virgen María se quedó sin una misión, tuvo una misión excepcional. Y miren, ¿cuál fue la misión de la Virgen en el mayor sufrimiento que puede tener la madre de un hijo muerto delante de ella en agonía y la muerte del mejor hijo del mundo? En medio de ese sufrimiento, miren el fruto. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. La misión de la Virgen María, su maternidad universal, nace en el mayor sufrimiento, en el momento de mayor herida. Esto es el ejemplo más sublime. Por eso María es compañera, es madre, es ejemplo. Ora con nosotros, ora por nosotros. El hijo, varón de dolores y de duelos, modelo de sanación. La madre, mujer de dolores y de sanación. No se quedó muerta en vida. Tuvo una misión y la sigue teniendo. Y miren cómo hay que abrirle ventanas al sufrimiento, que Teresita con cuántos años muere. Fíjese que las grandes santas y santos han muerto muy jóvenes. Y fíjese si la gracia trasciende y el hombre es más grande que el sufrimiento, ¿qué nos dice Teresita? Pasaré toda la eternidad amando, haciendo el bien, intercediendo, porque nuestra vocación no es la del sufrimiento. Teresita dijo, he descubierto mi vocación en la iglesia, seré el amor. Por eso, cuando llegue el amor, hay que transformarlo, transformándose el sufriente desde el amor bajo la gracia. Toda herida tiene que dar frutos con un buen trabajo de duelo, de madurez, de crecimiento, de solidaridad y de santidad. Gracias.